Teniendo en consideración eso también, ¿cuál tú crees que es el rol en la investigación en MVP? En qué Eh, aporta? es una pregunta muy interesante y muy importante también porque, ¿por qué me dirás por qué es importante? Pues en mi opinión creo que es muy importante por conocer lo que tenemos. ¿Por qué es importante conocer lo que tenemos? Porque esa es la única manera en la que podemos conservar realmente, conociendo lo que tenemos. Es muy Claro, importante que se abran investigaciones para hacer inventarios de diversidad, conocer cuáles son las especies que tenemos, por qué es importante cuidarlas. Y, por ejemplo, si queremos hacer reforestación y otras cosas, es muy importante conocer cuáles son las especies con las que queremos trabajar y cuáles son los aspectos importantes de la biología de esas especies, porque muchas veces se cometen errores, por ejemplo, en reforestación, donde se reforesta con especies que no son nativas y luego eso trae problemas ambientales y ecológicos a largo plazo en los que nadie piensa originalmente. claro. Entonces, solamente para ponerte un ejemplo, es muy importante que podamos conocer la diversidad, por eso siempre pienso que los inventarios biológicos son muy importantes, pero también para dar a conocer la reserva. Es muy importante de que aumente la producción de investigación en un lugar porque eso lo pone sobre la mesa y todo el mundo puede decir, oye, mira, se está haciendo muchas cosas interesantes en este lugar. ¿Qué tiene ese lugar que todo el mundo va ahí y quiere trabajar en el Perfecto. sitio, ¿no? Y también tomar ventaja de la posición privilegiada que tiene Mamoni para estudiar entonces la diversidad en el tiempo, que esa es otra cosa muy importante, porque puedes establecer sitios de muestreo o monitoreo permanente, donde entonces vas a poder estar monitoreando la diversidad en el tiempo, ya sea a través de censos o haciendo inventarios frecuentemente para conocer cómo ha cambiado la diversidad en el tiempo y eso obviamente te va a generar una gran cantidad de información, ¿no? Pero cada cosa que mencioné me parece que es importante para que además se cumpla la finalidad, ¿no? De la reserva, que es proteger todo lo que hay dentro porque todo cumple un papel fundamental o muy importante en términos biológicos, pero también en términos culturales, porque pues hay personas que viven cerca de la reserva, hay comunidades que están ligadas a la reserva, entonces en este tipo de situaciones hay que verlo como un todo y todo es importante y todo tipo de investigación es importante, no solamente en ciencias naturales, sino también en ciencias sociales. ¿Y tienes alguna prioridad en mente? ¿Qué Pues vendría siendo lo más nuestras urgente? prioridades pues no puedo hablar por lo social, pero puedo hablar por los términos biológicos y creo que sí es importante que enfoquemos en este momento nuestros esfuerzos de investigación en conocer qué es lo que tenemos en la reserva, porque eso es realmente importante para saber cómo cuidarlo, ¿no? Porque puedes tener un montón de especies, pero si no sabes qué son, pues no puedes darle el cuidado y el manejo adecuado, ¿no? Porque Perfecto. un bosque es como una casa. Hay que entenderlo primero, desmenuzarlo parte por parte y luego ya entonces va uno teniendo como ideas más claras de cómo funciona. Entonces, eso solamente lo logras haciendo estudios donde puedes comprender la diversidad, donde puedes decir, bueno, este bosque está conformado por esta cantidad de organismos y estos organismos tienen X, Y características y en base a estas características entonces nosotros podemos hacer un uso del bosque mucho más inteligente, por así decirlo, por muchas finalidades. Desarrollo sostenible, ecoturismo, entre muchas otras cosas, pero también evidentemente conociendo, ¿no? La historia natural de esos elementos de ese ecosistema que es tan valioso como lo es Mamá. Además, la investigación debiera mantenerse en el tiempo, porque me imagino que una, voy a decirlo, yo no soy científico, pero la foto que saques hoy día no va a ser la misma foto que vas a sacar en un año Exactamente. más, Exactamente. Y ¿right? este tipo de investigaciones te van a poder ayudar en ese enfoque comparativo, ¿no? Y vas a poder explicar por qué han ocurrido estos cambios.
porque no necesariamente los cambios son para bien. Algunas veces si hay condiciones desfavorables o no se manejan las áreas de manera adecuada, pues evidentemente puedes tener un resultado que no es el esperado, pero este no es el caso. Pero sí, evidentemente te sirve para tener un enfoque comparativo y poder luego explicar por qué tienes o tenías una imagen distinta al inicio y luego al final pues te das cuenta de que, oye, el bosque ha cambiado. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? claro, Y esos por qué solamente los puedes responder con investigación. perfecto. Y tiene que ser constante, además. Exactamente, exactamente. Y constante. ¿Qué investigaciones o estudios se están haciendo actualmente en la Bueno, reserva? actualmente en la reserva tenemos, por ejemplo, y por mencionarte algunos, tenemos un proyecto de conservación de murciélagos que está manejando mis colegas de Biomundi o nuestros amigos de Biomundi, que pues es un grupo con el que hemos trabajado en la reserva desde ya hace algún tiempo. Y pues ellos básicamente se han dedicado a esta parte de investigación o muestreos de la diversidad biológica de muchos organismos, no nada más de plantas, sino también de insectos, entre otras cosas. Y recientemente, aquí tengo la información, pues el último muestreo que hicieron sobre murciélagos, por ejemplo, encontraron 63 especies, incluidas en 39 géneros, dentro de 6 familias en la reserva, que es una cosa muy interesante porque estos resultados quieren decir que la reserva tiene 53% del total de las especies registradas eh, de murciélagos para Panamá, o sea, la diversidad es enorme. Y Entonces, por las dimensiones además de la reserva, estamos hablando de que no es, el muestreo no fue en 100.000 hectáreas, digamos. exactamente, exactamente. Entonces, esto es muy importante porque, como mencionaba, quizás algunos días atrás en nuestra junta directiva, los murciélagos son muy importantes para la dinámica del bosque. Entonces, tenemos este proyecto de conservación que busca, más que nada, ver cómo se comportan las poblaciones de las distintas especies en la reserva y dónde son sus áreas de anidación, entre otras cosas. Eh, pero estamos muy motivados por conocer los resultados ya de este estudio que apenas comenzó apenas unos meses, pero que ya viene de una larga historia de trabajo de Biomundi en la reserva y como te Claro. decía, no es nada más estudios de los murciélagos, sino también insectos, hongos, también, por ejemplo, en el pasado Congreso Científico Nacional se presentó, por ejemplo, un estudio de la diversidad de hongos de la reserva, pero también, por ejemplo, lo que hicimos nosotros en el 2020, previo a la pandemia, con el inventario de helechos y lipofitas, el proyecto de historia natural del Valle de Mamoní, que comenzó el grupo de Ben y trabajando en conjunto la Universidad de Harvard con algunos estudiantes de la Universidad de Texas en Austin. Eso fue antes de que yo me uniera. Eh, y bueno, y también mi propia investigación doctoral, ¿no? Que voy a comenzar mis muestreos ya el otro año y que pues básicamente lo que quiero es estudiar la diversidad de los químicos en los bosques tropicales, siguiendo, por ejemplo, un gradiente altitudinal, pero también estudiando cómo varía la diversidad de los compuestos químicos de acuerdo a las formas de crecimiento de los helechos y licofitas en Panamá. Por lo que escucho y leyendo un poco no tan entre líneas, pero digamos, el subtexto sería como, tú me hablas de que los hongos es como un mundo completo, entonces murciélagos, no sé, mammals que hay de todo tipo, plantas. eh, me estaba quedando un poco claro que no es solo para
dos o tres tipos de investigadores o de especialidades. Exactamente. Es un mundo que se Es abre, abierto es, a muchas especialidades y no solo de la biología, como te decía. Por ejemplo, también sería muy bueno que que puedan entrar grupos de arqueólogos y de antropólogos para buscar vestigios, si habían pobladores hace perfecto, muchísimo claro. tiempo que modificaron un poco el paisaje, etcétera, o si tenían villas o algo. Porque también una idea muy interesante que tenemos de la época prehispánica es que América era un mundo totalmente virgen y que la naturaleza era totalmente virgen al momento de la llegada de los españoles, pero realmente no es tan cierto, porque los indígenas que vivían aquí previo a la llegada de los españoles tenían un conocimiento de su medio muy grande y, por ejemplo, puedes ver el ejemplo claro de los mayas y de los Claro, aztecas, por ejemplo, sus grandes ciudades al momento de la llegada de los españoles, que los dejó muy anonadados el hecho de que estas personas pudieran construir lo que construían y entonces construir todas esas cosas de dónde salían todos los materiales, pues de la naturaleza. claro. Entonces, siempre es como muy importante si puedes incluir un componente de arqueología y antropología que te ponga un poco en contexto como desde cuándo la tierra ha sido utilizada, pero también pueden trabajar químicos para analizar el agua, el contenido del agua, eh, en Es, general estadística, o sea, es abierto es infinito. Es como, exactamente, y además a todas las especialidades de la biología, ¿no? Porque pues nada más no eres biólogo. Pues sí, eres biólogo, pero al final hay algo que te gusta o que te motiva más, ¿no? Y quizás quieres ir a conocer la diversidad de hormigas, pero las perfecto. hormigas es apenas un pequeño mundo dentro de los insectos, ¿no? ¿Y quién se ocupa de los demás insectos? Pues habrá otra persona Claro. eh, que Entonces estudie la invitación para llegar es abierta. exactamente, exactamente, y no hay nada más gratificante, te lo puedo asegurar, que estar en el campo para un biólogo, o por lo menos para mí, hablando ya de manera muy personal, de estar en campo tratando de entender la diversidad, ¿no? Porque esa es una de las preguntas que nos ha mantenido a los biólogos eh, haciendo lo que hacemos durante mucho tiempo, y es cómo esta diversidad se mantiene en el bosque tropical, ¿no? Claro. Tienes a un montón de especies que necesitan los mismos recursos, por lo menos si hablas de plantas o si hablamos de plantas, tienes que las plantas son organismos sésiles que necesitan un puñado de micronutrientes que hay en el suelo, necesitan la luz del sol, necesitan agua. Todas las plantas necesitan eso para funcionar. Entonces, ¿cómo pueden haber, imagínate que en un bosque, en un parche de bosque hayan 300 y tantas especies de plantas, cómo estas 300 y tantas especies de plantas usan esos recursos de manera distinta para poder sobrevivir, porque necesitan coexistir y si todas están necesitando lo mismo, va a llegar algún momento donde estos recursos pues se pueden agotar, ¿no? Entonces esta lucha por coexistir eh, y de mantener la diversidad en el tiempo es algo impresionante. Entonces, cuando estás en el bosque y estás viendo que hay tantas cosas distintas y que quieres conocer el nombre de todo, no hay motivación más grande que esa. Claro. Entonces, Y se nota en la sonrisa cuando hablas de eso, tu cara sí, cambia. todo cambia, porque es gratificante y pues es muy, llena mucho poder hacer este tipo de estudio. Entonces, creo que es en lo que habría que esforzarse. Sí, dentro del esfuerzo, ¿dónde ves que tiene que estaría la investigación o el esfuerzo de investigación en 5 años, en 5 años en la reserva, en Mammoth Valley Preserve? ¿Cómo lo Pues ves a futuro? fíjate que me gustaría, o cómo lo veo, cómo lo imagino, cómo lo visualizo en mi cabeza, lo veo como, me gustaría que fuera como el centro de investigación de los estudiantes científicos de Panamá, es decir, que se vea como un ejemplo a nivel regional, a nivel local, regional y quizás global sobre cómo se puede usar una reserva para la formación de científicos locales, pero no solamente personas que tienen esta formación académica como científicos, sino también a los miembros de la comunidad, porque es muy importante
que todo lo que uno descubre, todo lo que uno hace como científico, eso tiene que pasar de alguna manera a las comunidades, sean las que están viviendo dentro de la reserva o al público en general, porque al final, Daniel, yo lo veo de esta manera. Nosotros los científicos somos personas que estudiamos mucho y que nos entrenamos durante mucho tiempo, pero al final producimos para un puñado de personas. Es decir, solamente un grupo muy selecto de personas entiende nuestro lenguaje, entiende lo que queremos presentar en un artículo científico. Y eso no pasa de ahí, eso no llega a una comunidad. Claro. Eso no llega a los habitantes de un pueblito. Entonces, a mí me parece que si podemos lograr que en 5 años Mamoní esté posicionada tanto en el ámbito científico nacional como un área donde las personas pueden llegar y un referente de la biodiversidad del país por todos los estudios que se pueden hacer, pero también que sea un referente de programas de educación ambiental, donde todo lo que se hace en la reserva también pueda llegar no solamente a los pobladores, pero también a las personas del país, que se sepa de que tenemos un país que es realmente rico en términos de biodiversidad y que podemos sacar provecho de eso. O sea, en el fondo, que tiene relación también las metas que tenemos como reserva, es compartir. Exactamente, exactamente. No dejarlo encerrado en un grupo, sino que compartir, abrirlo, que la gente lo conozca, que aprenda, que lo disfrute también, ¿por qué no? Exactamente, porque además de esa manera puedes inspirar a otros, Claro, porque todo desarrollo de un país está muy ligado al desarrollo de las ciencias naturales y a mí me parece que en eso mi país es un poco deficiente en el sentido de que no hay una gran motivación por parte de los jóvenes hoy en día es un punto para hacia, mejorar, digamos. exactamente, hacia las ciencias naturales. Entonces a mí me parece que eso obviamente está ligado a una carencia casi que total de esa parte importante que tiene que ser alimentada y es la curiosidad, ¿no? Claro, Eh, porque todo comienza de esa manera, ¿no? Ay, me parece que tengo una pregunta, oye, mira, eso se ve muy interesante, ¿por qué? ¿No? Entonces, es muy importante también llegar a las comunidades donde están los niños, que están en el momento ideal para absorber todas estas cosas. Los niños son, hasta cierta edad, son como, sus cerebros son como una esponja, ¿no? Ven, absorben y están en claro, toda su capacidad de entender eh, procesos tan complejos como los que ocurren a nivel biológico, porque esa es otra cosa. Muchas veces los científicos decimos, no vamos a decir esto porque es muy complejo, es muy complicado, pero en realidad, para un niño, yo no estoy tan seguro que estas cosas sean muy complicadas de entender. Yo realmente creo que sí las comprenden, sí las entienden, y es por eso que es importante llevar esa información también a claro. los niños. Perfecto, perfecto. Em, bueno, Chris, no sé si tienes algunas palabras como de cierre, a ver si Sí, haces alguna invitación. por supuesto. Estoy aquí muy, ¿cómo puedo decirte? Hace algunos años quizás esto no estaba, no era parte de mis planes. Fue una invitación totalmente sorpresiva de que me hicieron para unirme a la junta directiva de Mamoni Valley Preserve, cosa de la que estoy realmente muy agradecido porque ahora, al formar parte de la junta directiva de una reserva en mi país, puedo entender cómo se puede ligar conservación, ciencia, eh, estudios sociales, todo en uno para el beneficio, para un beneficio global, ¿no? Entonces, eso me hace sentirme muy bien porque siento que estoy aportando, siento que estoy haciendo algo por mi país, que es mucho más allá de, como te decía, solamente producir información para Claro, un puñado de personas que me pueden entender. Entonces también es como una invitación, ¿no? A todas estas personas que podrían estar eh, interesados en conocer más de la historia natural del país o en general, pues invitarlos a que si es lo que quieren hacer con sus vidas, pues
adelante. Están, Perfecto. están tomando la mejor decisión si quieren dedicarse a esto. Perfecto. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra conversación. Ujú. Chris, te quería agradecer tu tiempo. Sé que estás No, muy a ti. ocupado allá. Y espero poder continuar con estas conversaciones con más miembros del board para obtener distintas visiones. Cada quien tiene sus distintos backgrounds, edades, etcétera. Claro, como Entonces, te comentaba, es una buena idea para que cada quien pueda expresar sus ideas y cómo desde su formación, desde su área de especialidad, cómo pueden contribuir a esta labor, a esta porque misión que tenemos. el board que tenemos es bastante diverso también, Ujú, exacto. ¿Y hablando qué un es lo poco. y qué es lo que lo vuelve más interesante, ¿no? De trabajar con personas que no hacen lo mismo que tú, pero que tú obtienes cierto, ¿cómo puedo decirte? Beneficio porque estás aprendiendo algo que Exacto, no está dentro de tu zona de confort, por así decirlo. exactamente. Sí, Así que buenísimo. Bueno, es muy muchísimas gratificante. gracias, Chris. No, a ti Daniel, por tu tiempo y por esta entrevista. Bueno, que estés muy bien. Nos vemos Gracias. en otro momento. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.